Bienvenidos al canal donde nos sumergimos en el pasado para ayudarles a conciliar el sueño fácil y provechosamente. No olviden suscribirse y dar me gusta de inmediato. Al final de la conferencia, su sueño será profundo. Cierren los ojos. La historia ya comienza. Cuando escuchamos la palabra Islam, a menudo nos vienen a la mente imágenes simples y estereotipadas. Oración, ayuno, mujeres con hijab, mezquitas. Algunos imaginan un desierto caluroso, otros un bazar oriental o incluso imágenes de noticias donde la situación no siempre es tranquila. Sin embargo, si dejamos de lado todo lo superficial, se nos abre algo mucho más significativo. El Islam no es simplemente una religión, sino una vasta civilización. Esta civilización surgió en los desiertos de Arabia, pero 100 años después, su idioma se escuchaba en griego en Damasco, en persa en Bujara, en copto en Egipto y en bereber en el Magreb. La Meca ocupaba un lugar importante como centro comercial, pero en esencia era una sociedad cerrada que funcionaba según las leyes tribales. En ella existía una jerarquía estricta, dominada por los clanes. Los ricos se hacían aún más ricos, los pobres más pobres, y los esclavos eran un fenómeno común. Las mujeres prácticamente no tenían derechos, la tasa de mortalidad infantil era alta, y a las niñas recién nacidas, a veces incluso, se las enterraba vivas. Esa era la dura realidad. Y en una sociedad así, aparece un hombre que proclama: todos los hombres son iguales ante Dios. Lo principal no es la tribu, ni el origen, ni la riqueza, sino la fe personal, la moralidad y la justicia. Y lo declara abiertamente, desafiando a la nobleza y al orden establecido. Mahoma no solo fundó una nueva religión, propuso a la gente un nuevo estilo de vida, de pensamiento y de relaciones. Sus seguidores fueron personas de diferentes estratos sociales: esclavos, pobres, mujeres, adolescentes, personas libres, todos los que buscaban sentido y justicia. 20 años después del comienzo de su predicación, el Islam se convirtió no solo en una fe, sino en la base de un Estado. Y un siglo después, en un imperio mundial que abarcaba territorios desde España hasta la India. Sin embargo, las conquistas son solo un aspecto. ¿Qué más trajo el Islam? En un momento en que Europa apenas comenzaba a recuperarse de la caída de Roma, el mundo islámico ya construía ciudades con sistemas de alcantarillado, hospitales y universidades. En Bagdad, en el siglo IX, funcionaba la Casa de la Sabiduría, una biblioteca y centro de investigación a gran escala, donde se traducían obras de Platón, Aristóteles, Galeno, Euclides, y se creaban tratados de medicina y matemáticas. Por cierto, allí nació el álgebra. La palabra álgebra tiene origen árabe. Los médicos se formaban estudiando las obras de varios volúmenes de Ibn Sina, conocido en Europa como Avicena, y la óptica se estudiaba a partir de los trabajos de Ibn al-Haytham, quien fue el primero en describir el principio del funcionamiento del ojo. Mientras en Europa se debatía la licitud del estudio de la anatomía en cadáveres, en el mundo islámico contaba con el apoyo estatal. Mientras en Europa los libros se copiaban a mano en los monasterios, en el mundo islámico se utilizaba activamente el papel y la impresión masiva de libros. Los musulmanes adoptaron la tecnología de su producción de los chinos ya en el siglo VIII y la difundieron rápidamente. Y esto se refiere solo a la ciencia. Ahora imaginen la poesía sufí, poemas que aún hoy se traducen a muchos idiomas y se citan, abordando temas de amor a Dios, al hombre, a la vida. O presten atención a la arquitectura, la mezquita de los omeyas en Damasco, la Alhambra en España, la Mezquita Azul en Estambul. No son solo construcciones, son la materialización de ideas, filosofía y belleza.
El Islam se desarrolló de manera desigual en diferentes países. En algunas regiones, coexistió armoniosamente con otras culturas. El propio Mahoma se queda hasta el final, tratando de asegurarse de que la mayoría de sus seguidores estén a salvo. Finalmente, emprende el viaje junto con Abu Bakr, su compañero más cercano. Eligen un camino no directo, sino un desvío a través del desierto, para despistar a los perseguidores. En el camino, se refugian en la cueva de Taur, una pequeña grieta en la montaña a pocos kilómetros de la Meca. Los Quraysh, armados y decididos, llegan hasta la entrada de la cueva. Según la tradición, en ese momento ocurre algo asombroso. Una araña teje una densa telaraña en la entrada en cuestión de horas, y unas palomas construyen un nido cerca, dando la impresión de que la cueva lleva mucho tiempo desocupada. Los perseguidores, al ver esto, deciden no perder el tiempo inspeccionando y continúan su búsqueda. 3 días después, asegurándose de que no hay peligro, Mahoma y Abu Bakr continúan su camino. Después de varios días de difícil travesía por el desierto, evitando las carreteras principales y confiando en la ayuda de guías, llegan a Medina el 24 de septiembre del año 622. Este día se convierte en el punto de partida del calendario islámico, una nueva era para los musulmanes. En Medina, Mahoma es recibido cálidamente. Los habitantes de Yathrib, especialmente aquellos que ya han aceptado el Islam, ven en él no solo un líder espiritual, sino también una persona capaz de unir su sociedad fragmentada. Lo primero que hace es comenzar la construcción de la mezquita. La construcción avanza rápidamente. Los musulmanes, tanto los emigrantes de la Meca, muhajirún, como los residentes locales, ansar, construyen juntos una estructura simple de arcilla y ramas de palma. Esta mezquita se convierte no solo en un lugar de oración, sino también en un centro de vida comunitaria. Aquí se celebran reuniones para discutir asuntos importantes, se resuelven disputas y se planifica el futuro. Mahoma se esfuerza por unir a los muhajirún con los ansar. Introduce un sistema de hermandad. A cada emigrante se le asigna un hermano de entre los medinenses. Por ejemplo, un ansar divide su casa por la mitad, dando una mitad a un muhajir. Otro cede parte de su cosecha o ganado. Las barreras relacionadas con la riqueza y el estatus social se eliminan, y las personas se convierten en hermanos por la fe. Sin embargo, la vida en Medina no se vuelve serena de inmediato. Los Quraysh de la Meca no tienen intención de dejar en paz a los musulmanes. Perciben su huida como un desafío a su autoridad y comienzan a prepararse para acciones militares. En la propia Medina, tampoco todo es fácil. Aquí viven 3 grandes tribus judías, Banu Kainuka, Banu Nadir y Banu Qurayza, que se dedican al comercio, la artesanía y la agricultura. Inicialmente, observan con interés al nuevo líder, pero no todos están dispuestos a aceptarlo como su profeta. Además, aparece un grupo de munafikún, personas que exteriormente aceptan el Islam para mantener su influencia, pero en el fondo, permanecen fieles a las tradiciones anteriores y esperan el momento oportuno para oponerse a Mahoma. Para ordenar la vida en esta compleja sociedad, él redacta la Constitución de Medina, o Sahifa. Este documento, adoptado poco después de su llegada, se convierte en el primer tratado de la historia que unió a todos los habitantes de la ciudad, musulmanes, judíos e incluso aquellos que seguían siendo paganos, en una única comunidad política, llamada Umma. En él se establecen claramente las reglas. Cada grupo conserva su religión, pero todos se comprometen a defender conjuntamente Medina de los enemigos externos y a resolver los desacuerdos a través de Mahoma como árbitro supremo.
Si alguien de los habitantes ataca a otro, todos se unen contra el agresor. Por ejemplo, los judíos se comprometen a no ayudar a los enemigos de los musulmanes y los musulmanes a respetar sus derechos. Fue un paso hacia la formación de una sociedad donde la lealtad se basaba no en los lazos de sangre, sino en el consenso general y la responsabilidad mutua. Mahoma dirige Medina, combinando el liderazgo espiritual con la gestión práctica. No se mantiene al margen, sino que participa activamente en la vida de la comunidad. Por ejemplo, a menudo convoca a sus compañeros para una consulta, o shura, para discutir asuntos importantes. Antes de la batalla de Uhud en el año 625, pregunta la opinión de su gente, si deben permanecer en la ciudad o salir al encuentro del enemigo. La mayoría insiste en salir de las murallas, y aunque él mismo se inclina por la defensa, acepta. La batalla termina en derrota, pero Mahoma no culpa a quienes insistieron en su opinión, sino que extrae una lección. Su enfoque de la justicia también merece atención. Una vez, le traen a un joven que había cometido un robo de comida. En lugar de castigarlo de inmediato, pregunta, ¿por qué hiciste esto? Al saber que tenía hambre, Mahoma ordena alimentarlo y encontrarle un trabajo para que pudiera ganarse la vida honestamente. Esto demuestra que para él la ley no es simplemente una medida punitiva, sino un medio para corregir a la persona y a la sociedad. Las relaciones con las tribus judías son difíciles. Inicialmente, aceptan la Constitución, esperando que se convierta en su aliado o incluso en un profeta al estilo de las profecías judías. Sin embargo, en el año 624, él cambia la dirección de la oración, Qibla, de Jerusalén a la Meca, lo que se convierte para ellos en una señal. El Islam es un camino independiente. La tensión aumenta. Banu Qaynuqa, una tribu de joyeros, entra en conflicto con los musulmanes. Uno de ellos insulta a una mujer musulmana, lo que lleva a una pelea y a la muerte. Mahoma exige el cumplimiento del acuerdo, pero la tribu se niega a someterse, y en el año 624, después de un corto asedio, son expulsados de Medina. Banu Nadir, que se dedicaban a la agricultura y poseían palmerales, son objeto de sospecha en el año 625. Se les acusa de conspirar con los mecanos. Después del asedio de su fortaleza, también abandonan la ciudad, dirigiéndose al norte. El caso más dramático está relacionado con los Banu Qurayza, en el año 627, después de la batalla de la Trinchera, o Kandak. Los mecanos y sus aliados asedian Medina, y los Banu Qurayza, a pesar del tratado existente, entran en negociaciones con el enemigo. Cuando el asedio fracasa, se les acusa de traición. Por decisión del juez designado Sa'd ibn Mu'adh, los hombres son ejecutados, y las mujeres y los niños son esclavizados. Este severo castigo sigue siendo una de las páginas más debatidas de la historia. Con otras tribus, Mahoma actúa de manera diferente. Con algunas concluye alianzas, con otras entra en acciones militares. La batalla de Badr, en el año 624, donde los musulmanes con pocas fuerzas logran una victoria, se convierte en un punto de inflexión. Fortalece su autoridad y atrae a nuevos partidarios. Su estilo de gobierno conduce a cambios cardinales. La umma se construye sobre la base de la fe, no de los lazos de parentesco. El zakat, contribución caritativa obligatoria, ayuda a los necesitados. La Constitución introduce el concepto de ley, una para todos. Incluso los esclavos, como Bilal ibn Rabah, un antiguo esclavo etíope, obtienen respeto y se convierten en miembros plenos de la sociedad. Él, por ejemplo, es el primero en llamar a la oración con su fuerte voz. Una vez, un líder judío pregunta, «Si eres profeta, ¿por qué no tienes milagros como los de Moisés?»
Mahoma responde: cada profeta es enviado para su tiempo. Yo soy una misericordia para todos los mundos. Cuando una mujer noble de los Quraysh cometió un robo y se pidió que la perdonaran, él dijo: la ley es una para todos, incluso si fuera mi hija Fátima, y antes de la batalla de la Trinchera, cuando el persa Salmán sugirió cavar una zanja alrededor de la ciudad, una idea completamente atípica para las tradiciones militares árabes, Mahoma no solo dio su consentimiento, sino que él mismo tomó una pala, trabajando codo a codo con los demás. Así, como resultado de la Hégira y los primeros años en Medina, se forma una comunidad basada en la fe, la justicia y la disposición a la cooperación, sentando las bases de un nuevo orden social. Imaginen la atmósfera tensa en Medina, donde la joven comunidad musulmana, establecida después de la migración, Hégira, en el año 622, se enfrenta a crecientes amenazas externas y disturbios internos. El profeta Mahoma logró unir a los Muhajirún y los Ansar en una comunidad única, Umma, y ahora concentra sus esfuerzos en asegurar su supervivencia frente a la implacable hostilidad de los Quraysh, de la Meca y el complejo sistema de alianzas tribales. En los años siguientes, tienen lugar batallas y pasos diplomáticos trascendentales: Badr, Uhud, Kandak y finalmente la conquista de la Meca. Cada uno de estos eventos demuestra una combinación de pensamiento estratégico, resiliencia y un enfoque particular del liderazgo que distingue a los líderes de esa época. Estos episodios, entrelazados con importantes esfuerzos diplomáticos, incluido el envío de cartas a gobernantes de tierras lejanas, muestran no solo la destreza militar, sino también el deseo de horizontes de influencia más amplios. El primer gran enfrentamiento tiene lugar en el año 624 en los pozos de Badr, un pequeño oasis en la ruta comercial de los mecanos. Al recibir información sobre una caravana musulmana liderada por Abu Sufyan, los Quraysh reúnen un ejército considerable para interceptarla y atacar la creciente influencia de Mahoma. Él, con solo 313 combatientes, muchos de los cuales estaban escasamente armados, decide enfrentarse al enemigo, a pesar de su superioridad numérica. La batalla comienza con duelos tradicionales, en los que los musulmanes, incluidos Sali y Hamza, obtienen la victoria. Luego sigue un ataque rápido. Un factor clave es el uso inteligente del terreno. El paso estrecho cerca de los pozos limita las posibilidades de maniobra de los mecanos, y la cohesión y la fe de los musulmanes cambian el curso de la batalla. Resultado: 70 oponentes muertos, la misma cantidad capturada, incluidos influyentes Quraysh. Esta victoria no solo trae botín, sino que también fortalece la autoridad de Mahoma, demostrando que su estrategia se basa en la superioridad moral y la habilidad táctica, no en la fuerza bruta. Un año después, en el 625, los mecanos, ansiosos de venganza, reúnen un ejército de 3000 hombres y marchan hacia Medina. La batalla de Uhud se desarrolla al pie de la montaña del mismo nombre. Mahoma, con un destacamento de 700 combatientes, ocupa una posición defensiva, colocando un grupo de arqueros en una elevación. La batalla comienza con éxito. Los musulmanes repelen los ataques, pero el punto de inflexión ocurre cuando los arqueros, dejándose llevar por la persecución del enemigo en retirada, abandonan su posición. Khalid ibn al-Walid, que entonces aún estaba del lado de los Quraysh, aprovecha este error, flanquea a los musulmanes y ataca. Los musulmanes pierden 70 hombres, incluido Hamza, y el propio Mahoma resulta herido. Esta derrota le enseña flexibilidad. No castiga a quienes cometieron el error, sino que corrige las tácticas, enfatizando la importancia de la unidad y la obediencia.
En el año 627, los mecanos unidos a otras tribus forman un ejército de 10.000 hombres y asedian Medina. Esta batalla, conocida como Kandak o de la trinchera, está relacionada con la propuesta del persa Salmán de cavar una trinchera alrededor de la ciudad, una idea completamente atípica para la guerra árabe. 3 semanas de asedio son agotadoras. El fuerte viento y los desacuerdos dentro de su coalición los obligan a retirarse. Mahoma obtiene la victoria sin un enfrentamiento militar directo, basándose en una cuidadosa preparación y resistencia. El momento culminante llega en el año 630 con la toma de la Meca. Después de una tregua de 2 años, concluida por el Tratado de Hudaybiyah, Mahoma entra en la ciudad sin derramamiento de sangre, declarando una amnistía general. Hoy es un día de misericordia, no de venganza, declara, destruyendo los ídolos en la Kaaba y convirtiendo la Meca en el principal centro del Islam. Su estrategia va más allá del simple arte militar. Incluye la capacidad de esperar y prever. Vence porque su visión se extiende más allá de las batallas actuales. Su profunda fe en las personas y su potencial, respaldada por el principio de Shura, consejo con la comunidad, lo distingue de los líderes que se basan en el miedo y la coerción. A diferencia de ellos, construye la lealtad a través de la confianza y el perdón, como sucedió con Abu Sufyan, un antiguo oponente que posteriormente aceptó el Islam. La diplomacia juega un papel no menos importante. En el año 628 envía mensajes a los gobernantes de Persia, el Shah Cosroes II, Bizancio, el emperador Heraclio, Abisinia, el Negus, y Egipto, Muqawqis. En estas cartas insta: acepta el Islam y estarás a salvo. Alá te recompensará doblemente. Cosroes rompe la carta. Heraclio reflexiona pero no da una respuesta directa, y el Negus envía regalos. Estos mensajes, aunque no condujeron al éxito de inmediato, demuestran su visión de futuro. Piensa en términos no solo de Arabia, sino de imperios más vastos. Consideremos algunos detalles menos conocidos, pero reveladores. En la batalla de Badr, el prisionero Umayr ibn Wahb, que había planeado matar a Mahoma, recibe el perdón y acepta el Islam. Durante el asedio de Medina, Kandak, el espía Nuaym ibn Mas'ud siembra la discordia entre los enemigos, burlándolos. Estos momentos, desde la trinchera cavada hasta la muestra de misericordia en la Meca, crean la imagen de un líder cuya fuerza reside en la combinación de fe, razón y humanidad, que cambió el curso de la historia. Una atmósfera tensa reina en Medina en los últimos años de la vida del profeta Mahoma, cuando el Islam, habiendo consolidado sus posiciones después de la conquista de la Meca en 630, se extiende rápidamente por la península arábiga, abarcando nuevas tribus y territorios con una velocidad asombrosa. Para entonces, el profeta ya no es aquel predicador joven y lleno de vigor que 10 años antes había abandonado la Meca en secreto bajo el manto de la noche. Su salud comienza a deteriorarse, sus cabellos encanecen, su andar se vuelve más lento. Sin embargo, su voluntad y lucidez mental siguen siendo excepcionales. Continúa dirigiendo la umma, combinando los roles de guía espiritual, juez supremo y líder militar. A pesar de la debilidad física, estos años, del 630 al 632, se convierten en un periodo de activa consolidación del poder y la fe. Envía destacamentos militares para someter o convertir al Islam a tribus rebeldes, como los beduinos, Hawazin, o los habitantes de Taif, que anteriormente habían ofrecido resistencia. Simultáneamente, recibe delegaciones de los más diversos rincones de Arabia, desde Yemen hasta los oasis orientales, cuyos representantes llegan a Medina para jurar lealtad y aceptar la nueva religión, a menudo trayendo consigo regalos, ganado
o concluyendo acuerdos de paz para nuestro proyecto. En este periodo, cuando la comunidad se enfrenta a amenazas externas y contradicciones internas, se manifiesta la verdadera grandeza de Mahoma como líder. Entre estos encuentros, destaca la visita de cristianos de Nairán, con quienes Mahoma mantiene largas conversaciones sobre la fe, ofreciéndoles conservar sus creencias bajo la protección del Estado Islámico, lo que demuestra su disposición al diálogo incluso con los no creyentes. Un evento importante es la peregrinación de despedida, Hajjat al-Wada, en marzo de 632. Mahoma, presintiendo su pronta partida, decide liderar este viaje, sabiendo que quizás será el último. Conduce a miles de musulmanes, más de 10.000 personas, de Medina a la Meca. Esta es su primera peregrinación completa después de la reconquista de la ciudad en 630, y la utiliza para fijar los ritos del Hajj, que servirán de base para las generaciones futuras. En la llanura de Arafat, rodeado por un mar de gente, se sube a una colina y pronuncia su sermón de despedida el 10º día del mes de Dhul Hijjah. Su voz, aunque debilitada, llega a la multitud gracias a sus compañeros, que repiten sus palabras. Oh, gente, escúchenme atentamente, pues no sé si los veré de nuevo después de este año. Comienza, llamando a la unidad, la justicia y la igualdad ante Dios. No hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, de un blanco sobre un negro, excepto en la piedad y la rectitud. Dice, enfatizando que las antiguas diferencias tribales y raciales deben desaparecer en el Islam. Prohíbe la usura, abole la costumbre de la venganza de sangre, heredada de los tiempos paganos, e insiste especialmente en el respeto a los derechos de las mujeres. Teman a Alá con respecto a las mujeres, pues son sus ayudantes, les instruye. Al finalizar su discurso, pregunta, ¿transmitirán este mensaje a los que no están presentes aquí? Y la multitud responde con un fuerte sí. Entonces él, alzando la vista al cielo, pronuncia, «Oh Alá, sé testigo», como si resumiera su misión ante la eternidad. Después del Hajj, regresa a Medina, pero pronto su estado empeora. La fiebre, que comenzó como una ligera indisposición, se intensifica. Pasa las últimas semanas en la casa de su esposa, Aisha, hija de Abu Bakr, quien lo cuida con ternura y preocupación. Su cuerpo ya no puede levantarse, pero sigue dando instrucciones. Su voz se convierte en un débil susurro. Pide que le traigan tinta y pergamino para escribir algo importante, pero sus compañeros, temiendo por su estado, no se atreven a hacerlo, lo que posteriormente generará disputas sobre sus intenciones. En los últimos días dice, guarden la oración y a quienes están bajo su protección, dirigiéndose a los que le rodean. El 8 de junio de 632, a la edad de 63 años, Mahoma fallece. Su cabeza reposa sobre las rodillas de Aisha. Ella relató posteriormente, murió con una ligera sonrisa como si hubiera visto ángeles o jardines celestiales. Este instante, silencioso y casi imperceptible, conmociona a la comunidad. La muerte del profeta causa confusión. Muchos se niegan a creer que su líder, su conexión con lo divino, haya partido. Abu Bakr, manteniendo la calma, sale ante la gente reunida en la casa de Aisha y pronuncia, quien adoraba a Mahoma, que sepa que Mahoma está muerto. Quien adora a Alá, que sepa que Alá está vivo y no muere. Cita un versículo del Corán para devolverlos a la realidad. Umar, en estado de shock, desenvaina su espada y grita, «El profeta no ha muerto. Ha ascendido como Isa. Mataré a cualquiera que diga lo contrario». Hay que contenerlo y calmarlo hasta que acepte la verdad. El caos amenaza con engullir a la comunidad, pero Abu Bakr toma las riendas. La cuestión de la sucesión sigue siendo espinosa.
Mahoma no dejó una indicación clara de quién debía liderar la umma después de él. No nombró un heredero, lo que genera confusión y desacuerdos. Los Ansar, compañeros de Medina, se reúnen en la Saquifá Banu Saída, un patio cubierto de uno de los clanes locales, para elegir un líder de entre sus filas. Temen que los Muhajirún de la Meca, como seguidores más antiguos, tomen el poder para sí. Los Muhajirún, incluidos Abu Bakr, Umar y Abu Ubaida, llegan a la reunión, defendiendo sus derechos como aquellos que estuvieron con el profeta desde los primeros días en la Meca. Los debates se caldean, las voces se convierten en gritos, en otras, entró en conflicto. Pero en general, la civilización islámica se caracterizó por su flexibilidad, estratificación y complejidad. Por supuesto, hubo guerras, errores, dogmas, manifestaciones de fanatismo. Pero también hubo filósofos que debatieron la posibilidad de conocer a Dios a través de la razón. Hubo mujeres que dirigían círculos de estudio de hadices y mantenían correspondencia científica. Hubo gobernantes que construyeron palacios lujosos y pobres que escribieron poesía. La historia del Islam es la historia de un mundo dinámico y cambiante. Está llena de tragedias y triunfos, del silencio de las salas de bibliotecas y del bullicio de los mercados, de la grandeza de los complejos palaciegos y de la humildad de las celdas de los ermitaños. Esta historia cuenta cómo una idea, la idea de la unidad de Dios y la justicia entre los hombres, logró transformar la vida de millones y dejar una profunda huella en la historia de toda la humanidad. Y es precisamente esta historia la que pretendemos contar, no como un conjunto de dogmas, ni como un programa político, sino como un drama humano lleno de sentido, paradojas, búsqueda y luz. La península arábiga en el siglo VI, principios del Sepni, a menudo se percibe como una periferia atrasada y aislada del mundo civilizado. Sin embargo, esta impresión es errónea. A pesar de la ausencia de una autoridad estatal centralizada, de ciudades-estado habituales en el mundo antiguo y de tradiciones escritas desarrolladas, Arabia era una región con una intensa dinámica interna, incluida en los sistemas políticos, religiosos y comerciales de su tiempo. En el norte de la península, en las fronteras de los imperios bizantino y persa, existían reinos árabes vasallos, los gasánidas y los lajmíes. Los primeros estaban bajo el protectorado de Bizancio, los segundos bajo el de Persia. Estos estados no solo actuaron como un amortiguador entre las grandes potencias, sino que también sirvieron como canales de intercambio cultural. Umar recordaría más tarde: casi nos agarramos a las armas. Pero Abu Bakr, conocido por su calma y sabiduría, se ofrece como figura de compromiso. Su candidatura es apoyada. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Algunos, especialmente los partidarios de Alí, primo y yerno de Mahoma, creen que el poder por derecho de parentesco debería haber pasado a él. Esta disputa, aunque suprimida en ese momento, deja una grieta que posteriormente se convertirá en una profunda división. La partida del líder marca el fin de una era de guía divina directa. La comunidad, acostumbrada a su presencia, su voz, sus decisiones, se encuentra ante la necesidad de llevar su legado de forma independiente. Esto es a la vez una pérdida y un desafío: preservar la unidad y la fe sin el profeta. Entre otros aspectos que complementan el panorama, cabe mencionar detalles interesantes. Durante su enfermedad, Mahoma ordena a Abu Bakr que dirija la oración en su lugar, lo que muchos interpretaron posteriormente como una alusión a la sucesión, aunque el propio profeta no lo confirmó directamente. Inesperado resulta el lugar de su sepultura. Es enterrado directamente en la habitación de Aisha, donde murió sin ceremonia solemne,
simplemente envuelto en 3 trozos de tela blanca, como había legado. Entre los musulmanes en Medina el día de su muerte, algunos afirmaron haber visto un eclipse solar, aunque historiadores y astrónomos lo desmintieron posteriormente, demostrando la ausencia de tal evento astronómico. Para los compañeros, sin embargo, se convirtió en un símbolo, como si la propia naturaleza llorara su partida. Otra historia. Antes de morir, Mahoma liberó a todos sus esclavos, incluida la etíope María, madre de su hijo fallecido Ibrahim, y legó sus modestos bienes, una lanza y un manto, a la comunidad, renunciando a la riqueza personal. Los últimos años de Mahoma, desde la majestuosa predicación de despedida hasta la tranquila partida en la casa de Aisha, dibujan la imagen de un hombre que completó su misión con dignidad, dejando a la umma ante un nuevo camino, lleno de dificultades, pero también de esperanza para el futuro que él previó y para el que preparó. Tras el fallecimiento del profeta Mahoma en el año 632, el gobierno de la comunidad musulmana pasó a los 4 califas bien guiados, conocidos como Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Su reinado, que abarca el periodo de 632 a 661, se convierte en una era de rápida expansión del Islam, de grandes transformaciones internas y, al mismo tiempo, del inicio de conflictos internos que dejaron una huella en la historia como un tiempo de rectitud y, a la vez, como un presagio de la división del mundo musulmán. El primer califa, Abu Bakr, reinó solo 2 años, del 632 al 634, enfrentándose a desafíos inmediatos. Muchas tribus árabes, tras la muerte de Mahoma, se negaron a pagar el zakat, considerando su lealtad como un juramento personal al profeta, no al Estado, lo que provocó las guerras de la Ridda, que amenazaron con la desintegración de la umma. Actuó con decisión, reuniendo un ejército bajo el mando de Khalid ibn al-Walid y sofocando las revueltas, incluyendo la batalla de Yamama y las campañas en las afueras de Arabia. Abu Bakr llevó a cabo una importante reforma: la recaudación centralizada del zakat, destinada a las necesidades de los pobres y del ejército, y también inició las primeras campañas externas contra los imperios bizantino y sasánida, sentando las bases para futuras conquistas. Su sistema de gobierno siguió siendo sencillo. Gobernó desde Medina, apoyándose en el consejo de los compañeros, Shura, y manteniendo la modestia personal. Un hecho notable: Abu Bakr participó personalmente en la recopilación de información de inteligencia antes de la batalla de Yamama, arriesgando su vida y demostrando su devoción a la causa. El siguiente fue Umar ibn al-Yatab, el segundo califa, que reinó del 634 al 644, cuyo decenio estuvo marcado por un crecimiento territorial sin precedentes. Bajo su liderazgo, los musulmanes obtuvieron victorias sobre Bizancio en Siria y Egipto, así como sobre los sasánidas en Irak y Persia, comenzando con la batalla de Yarmuk en 636 y la conquista de Alejandría en 641. Umar implementó reformas clave, creando el Diwan, un sistema de distribución de ingresos de las conquistas, donde los guerreros y la comunidad recibían su parte. Estableció cargos de gobernadores, wali, para administrar las provincias, manteniendo el control desde Medina. Su sistema tributario incluía el jizya para los no musulmanes y el zakat para los musulmanes, complementando las medidas fiscales. También introdujo la cronología islámica, que comienza con la Hégira. La administración bajo su mandato se volvió más estructurada. Aparecieron la tesorería, Bait al-Mal y los tribunales. Un detalle curioso de su vida: Umar recorría personalmente las calles de Medina por la noche, verificando la situación de la gente, y una vez llevó comida a una familia hambrienta, lo que demuestra su preocupación por sus súbditos.
Sin embargo, su reinado fue trágicamente interrumpido por un asesinato en 644, cometido por un esclavo persa descontento con los impuestos. El tercer califa, Uthman ibn Affan, reinó del 644 al 656, continuando la expansión cuando el Islam llegó al norte de África y Asia Central, venciendo a la flota bizantina y conquistando Chipre. Pero su era se vio ensombrecida por contradicciones internas relacionadas con su estilo de gobierno. Uthman llevó a cabo una reforma crucial: la estandarización del Corán, creando un texto unificado bajo la dirección de Zayd ibn Thabit para eliminar las variaciones. Sin embargo, nombró a sus parientes del clan Omeya para puestos clave, lo que se percibió como nepotismo y generó descontento debido a la desigual distribución de la riqueza. A pesar de su aspiración a una administración centralizada, un hecho interesante: Uthman era tan rico que, ya en tiempos de Mahoma, donó cientos de camellos para el ejército antes de la batalla de Tabuk. Pero su generosidad fue posteriormente olvidada en el contexto de las acusaciones que llevaron a una rebelión, y en 656, rebeldes de Egipto e Irak lo asesinaron en su propia casa, marcando el comienzo de la primera guerra civil, Fitna. El cuarto califa, Ali ibn Abi Talib, reinó del 656 al 661, asumiendo el poder en medio del caos y tratando de restaurar la justicia, destituyendo a los gobernadores de Uthman y exigiendo un juicio para sus asesinos, lo que encontró resistencia y debilitó el sistema de gobierno, ya que las provincias comenzaron a actuar de forma más autónoma. Sus reformas se dirigieron a lograr la igualdad y combatir la corrupción, pero se encontraron con la oposición, lo que llevó a la primera guerra civil, Fitna, que estalló en 656 después del asesinato de Uthman, cuando parte de los compañeros, incluyendo a Aisha, Talha y Zubair, exigieron venganza, y Muawiyah, gobernador de Siria y pariente de Uthman, se negó a jurar lealtad a Ali. La batalla de Siffin en 657, entre Ali y Muawiyah, terminó en un arbitraje. Parte de los antiguos partidarios de Ali, los jarilíes, lo rechazaron por aceptar un compromiso y lo asesinaron en 661, poniendo fin a la fitna, que surgió de disputas sobre el poder y la justicia, sobre quién tenía derecho a juzgar y gobernar. Las ideas de la división entre suníes y chiíes comienzan a formarse en este período. Los chiíes afirman que el califato debe pertenecer a la familia de Mahoma y poseer un estatus espiritual, mientras que los suníes reconocen la elección de la comunidad, Shura, como el camino legítimo hacia el poder. Además, un hecho poco conocido es que Ali una vez se negó a ejecutar a un prisionero por insulto, diciendo: «No seré como aquellos a quienes condenamos», demostrando misericordia incluso en el fragor de la guerra. Desde el punto de vista del análisis, el gobierno de los califas rectos representa la transición del liderazgo carismático del profeta a un estado institucionalizado, donde Abu Bakr salva la unidad de la comunidad, Umar construye un imperio, Uthman consolida el texto de la fe, pero genera desacuerdos, y Ali aspira a ideales, pero se enfrenta a la realidad de las contradicciones políticas y sociales. La fitna no es solo una lucha por el poder, sino una pregunta profunda sobre cómo debe desarrollarse el Islam sin la guía directa del profeta. La división entre suníes y chiíes es el resultado de diferentes concepciones sobre la legitimidad del poder, donde los suníes eligen la estabilidad a través del consenso de la comunidad, y los chiíes defienden la santidad de la familia de Mahoma. Y estos procesos, que comenzaron en el siglo VII, siguen influyendo en el mundo islámico hasta el día de hoy. Tras la finalización del gobierno de los 4 califas rectos en 661, el poder en el mundo islámico pasó a la dinastía Omeya, que gobernaría desde el 661 hasta el 750.
Este se convierte en el primer linaje hereditario gobernante en la historia del Islam y transforman la joven religión en un verdadero imperio que se extiende mucho más allá de Medina, en una compleja estructura estatal con centro en Damasco. Aquí, la élite árabe afirma su dominio, pero también se enfrenta a desafíos internos que predestinaron su ascenso y caída. Los omeyas, liderados por Muawiyah ibn Abi Sufyan, llegan al poder tras la victoria sobre Alí en la primera fitna. Su gobierno abre un nuevo capítulo en la historia islámica, caracterizado por una ambiciosa expansión, un florecimiento cultural y los primeros signos de descontento sistémico. Comencemos por cómo el Islam se convierte en un imperio. Tras la consolidación del poder en 661, Muawiyah traslada la capital de Medina a Damasco, estratégicamente situada en el centro de las tierras conquistadas de Siria. Esto permite gobernar eficazmente vastos territorios y utilizar la experiencia administrativa de Bizancio. Crea un sistema de gobierno centralizado, apoyándose en generales árabes y élites locales, manteniendo al mismo tiempo muchos elementos de las culturas conquistadas, como la burocracia griega y las tradiciones persas. Esta síntesis ayuda a los omeyas a transformar el Islam de un movimiento religioso en una poderosa fuerza política, capaz de rivalizar con los grandes imperios de la época, como Bizancio y los debilitados sasánidas. La arabización se convierte en la herramienta clave de esta transformación. Consiste en la difusión de la lengua y la cultura árabe, como medio para unificar a una población heterogénea. El árabe se convierte en la lengua de la administración, la justicia y la religión, desplazando al griego y al persa en los ámbitos oficiales. Sin embargo, las lenguas locales, como el copto o el arameo, se mantienen en la vida cotidiana. Los omeyas fomentan activamente la conversión de los no musulmanes al Islam, pero al mismo tiempo mantienen la yizia, un impuesto sobre los no creyentes, que genera importantes ingresos. La arabización no significa la erradicación completa de las tradiciones locales. Más bien, superpone una capa árabe sobre las culturas existentes. Esto también se manifiesta en la arquitectura y la administración. Las conquistas territoriales de los omeyas impresionan por su escala. En menos de un siglo, expanden las fronteras del califato hasta límites sin precedentes. A principios del siglo VIII, sus dominios incluyen todo Oriente Medio, el norte de África hasta el Magreb, gran parte de la península ibérica, conocida como Al-Ándalus, y territorios de Asia Central hasta el río Indo, etapas importantes. La toma de Jerusalén en 637 bajo Umar y su paso a control total omeya, la conquista de Egipto que consolidó su poder en África, y la batalla de Talas en 751 contra el imperio Tang, que abrió el camino al comercio y al intercambio cultural con Oriente. Estos éxitos se lograron gracias a un ejército fuerte, compuesto principalmente por tribus árabes, y al uso hábil de una flota, heredada de los bizantinos. Sin embargo, una expansión tan rápida genera descontento, especialmente entre los mawali, musulmanes no árabes que habían aceptado el Islam, pero seguían siendo de segunda clase en relación con la élite árabe. Los mawali constituían una parte significativa de la población de los territorios conquistados, como Persia y Egipto. Pagaban los mismos impuestos que los no musulmanes, a pesar de su fe, lo que generaba un sentimiento de injusticia. Los omeyas se mostraron reacios a concederles los mismos derechos que a los árabes, manteniendo privilegios para los descendientes de los primeros musulmanes. Esto condujo a un aumento de la tensión, especialmente en las provincias orientales, donde los mawali se convirtieron en la fuerza motriz de las revueltas antiomeyas, que prometían igualdad.
La arquitectura y la cultura omeya reflejan su estatus imperial y la síntesis de tradiciones. Uno de los símbolos de su poder es la cúpula de la roca en Jerusalén, construida en 691 bajo Abd al-Malik. Esta estructura con una cúpula dorada, decorada con mosaicos de estilo bizantino, demuestra no solo su significado religioso, sino también su poder político, afirmando el Islam en Tierra Santa. En Damasco se erige la gran mezquita omeya en 706. Sus patios, columnatas y minaretes combinan elementos de templos romanos y estética árabe, convirtiéndose en un centro de vida cultural. El simbolismo del poder se manifiesta en las monedas. Los omeyas son los primeros en acuñar sus propios dirhams y dinares con inscripciones árabes en lugar de imágenes bizantinas y sasánidas, subrayando su independencia. La cultura florece gracias a la traducción de textos griegos y persas, el desarrollo de la poesía, por ejemplo, los poemas de amor de Umar ibn Abi Rabia y Akhtal, y la ciencia, aunque este florecimiento a menudo se atribuye a los abasíes. Un hecho poco común. Los omeyas construyeron una red de caminos y caravasares, como Qasr al-Jair en Siria, para apoyar el comercio y las campañas militares, algo que rara vez se menciona pero que muestra su contribución a la infraestructura. Otro ejemplo. El califa al-Walid I, en 711, ordenó construir un hospital en Damasco, uno de los primeros en el mundo islámico, donde se trataba gratuitamente a los pobres, incluidos cristianos y judíos. Esto subraya su pragmatismo y cierta tolerancia. A pesar de estos logros, el descontento de los mawali, las disputas religiosas y la prodigalidad de los últimos califas, como Yazid II, debilitan el califato. En el año 750 los abasíes, apoyándose en las provincias orientales y el apoyo de los mawali, derrocan a los omeyas en la batalla del Zab, aniquilando la dinastía, a excepción de un único superviviente, Abd al-Rahman, quien posteriormente fundaría el Estado omeya en Al-Ándalus. La era omeya es un tiempo de grandeza y contradicciones. Transforma el Islam en un imperio, pero su política centrada en los árabes y las fisuras sociales predestinan su colapso, dejando un rico legado en cultura, arquitectura y administración que sigue influyendo en el mundo islámico. Tras la caída del califato omeya en 750, el poder pasó a la dinastía abasí, que gobernaría desde 750 hasta 1258. Esta época, que abarca más de 5 siglos, se convierte en la edad de oro de la civilización islámica, un tiempo de revolución científica, cultural e intelectual, cuando el mundo islámico no solo conservó el legado de las antiguas tradiciones, sino que lo enriqueció, creando centros de conocimiento sin precedentes. Los abasíes, que llegaron al poder en medio del descontento de los mawali y con el apoyo de las provincias orientales, trasladaron la capital de Damasco a Bagdad, fundada en 762 por el califa al-Mansur, a orillas del Tigris. Esta ciudad se transforma en un cruce de culturas, comercio e ideas. Su gobierno marca una transición de la política arabocéntrica de los omeyas a un modelo más inclusivo, donde persas, turcos y otros pueblos desempeñan un papel clave. Comencemos con la revolución científica e intelectual, cuyo corazón fue la Casa de la Sabiduría, Bait al-Hikma, fundada en Bagdad bajo el califa Harún al-Rashid a finales del siglo VIII y que alcanzó su apogeo bajo su hijo al-Mamun en el siglo IX. No era solo una biblioteca, sino un centro de investigación, traducción y debate científico, donde se reunían académicos de diferentes credos y culturas. La Casa de la Sabiduría se convierte en un símbolo de la apertura del mundo islámico al conocimiento. Aquí se traducen obras de Aristóteles, Platón, Hipócrates, Euclides y Ptolomeo del griego al árabe,
preservando el legado antiguo que se había perdido en Europa. Figuras prominentes de esta época, como Al-Juarismi, fundador del álgebra y que dio nombre al algoritmo, e Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, cuyo Canon de Medicina siguió siendo un texto autorizado hasta el siglo XVII, encarnan su espíritu. Al-Juarismi, que trabajó en la Casa de la Sabiduría, introdujo los números indios, incluido el cero, en las matemáticas árabes, revolucionando los cálculos. Ibn Sina sintetizó la filosofía griega con la teología islámica, creando obras enciclopédicas sobre medicina y metafísica. Los traductores, como Hunayn ibn Ishaq, un cristiano de Bagdad, desempeñaron un papel igualmente importante. Tradujo cientos de textos de Hipócrates y Galeno, adaptándolos al mundo árabe con una precisión excepcional. La interacción con las tradiciones griega, india y persa es la base de esta revolución. Los abasíes heredan la astronomía y las matemáticas de la India. Por ejemplo, la trigonometría, que desarrolla Al-Batani, la filosofía y la lógica de Grecia, y la tradición persa aporta experiencia administrativa y riqueza literaria, como en Las Mil y Una Noches. Esta síntesis cultural da lugar a logros originales. Al-Kindi, el primer filósofo árabe, fusionó el pensamiento griego con el islámico. Al-Farabi escribió tratados sobre el estado ideal, inspirándose en Platón. La política interna de los abasíes evolucionó de una fuerte centralización a una descentralización gradual. Los primeros califas, como Harún al-Rashid, que reinó del 786 al 809, consolidaron el poder a través de una burocracia desarrollada y un ejército que incluía guerreros persas y turcos. Sin embargo, en el siglo IX, el califato se enfrentó a crisis, como la revuelta de los Zang y el creciente poder de la Guardia Turca, que para el siglo X comenzó a ejercer una influencia decisiva sobre los califas. Los debates religiosos se convirtieron en otro campo de tensión. Los mutakalimun, teólogos racionalistas, debatieron sobre la naturaleza del Corán y el libre albedrío. Los mu'tazilitas, bajo Al-Ma'mún en 827, afirmaron que el Corán fue creado en el tiempo, no eterno, lo que provocó la resistencia de los suníes que defendían el tradicionalismo. Esta lucha alcanzó su punto álgido en la Mihna, una especie de inquisición, cuando los califas, como Al-Ma'mún, obligaron a los eruditos, por ejemplo Ahmad ibn Hanbal, a aceptar las opiniones mu'tazilitas, pero el consenso suní finalmente prevaleció. Ejemplos de la complejidad de la época son asombrosos. Aquí se difundieron las enseñanzas cristianas, se formaron élites intelectuales y religiosas, y se llevó a cabo una intensa actividad diplomática. Los gasánidas profesaban el cristianismo monofisita, mientras que los lajmíes se adherían al nestorianismo, ampliamente extendido en Persia, y tenían estrechos lazos con el mundo zoroastriano. El Hiyaz, la parte central de Arabia, tenía un aspecto completamente diferente. Aquí no había una autoridad real unificada. Solo existían tribus, unidas por lazos de sangre y un sistema de obligaciones mutuas. La sociedad tribal funcionaba según las leyes del honor. Se basaba en una rica tradición poética y una viva memoria de los ancestros. El poeta en la Arabia preislámica desempeñaba funciones de cronista, ideólogo y a menudo mediador en los conflictos intertribales. Su palabra poseía una autoridad comparable a la del jefe. La ciudad más grande del Hiyaz era la Meca. Estaba situada en una ruta comercial clave que conectaba el sur de Arabia con el Sham, Siria, Irak y Persia. La mayor parte de la población de la Meca estaba formada por la confederación tribal de los Quraysh, que poseía una considerable influencia política y poder económico. Los Quraysh controlaban el comercio y la peregrinación anual a la Kaaba.
la principal estructura religiosa de la región. La Kaaba era un antiguo santuario, venerado por muchas tribus árabes, y probablemente su importancia trascendía la función exclusivamente religiosa. A su alrededor se formó una especie de zona sacroeconómica. Durante la peregrinación estaba prohibido el enfrentamiento armado, lo que creaba condiciones favorables para el comercio y la comunicación intertribal. Dentro de la Kaaba, según los informes de las primeras fuentes islámicas, había muchos ídolos. Según las tradiciones, su número alcanzaba los 360, uno por cada día del año. El califa Al-Mutasim, en 836, construyó una nueva capital, Samarra, para escapar de las intrigas de Bagdad. Su palacio, con paredes pintadas y una enorme sala del trono, todavía impresiona a los arqueólogos. Un hecho poco común. El astrónomo Al-Batani calculó la duración del año con una precisión de 2 minutos, adelantándose a los cálculos europeos en siglos. Otro ejemplo, el poeta Abu Nuwas, que vivió bajo Harún al-Rashid, escribió poemas sobre el vino y el amor, desafiando las normas estrictas, pero siguió siendo un favorito de la corte, demostrando tolerancia a la creatividad. Los abasíes perdieron gradualmente el poder político debido a la fragmentación. Los selyúcidas capturaron Bagdad en 1055, limitando a los califas a un papel meramente religioso. En 1258, los mongoles, bajo el mando de Hulagu, destruyeron Bagdad, poniendo fin a la dinastía. Esta era, rica en conocimientos y contradicciones, deja un legado que influyó en Europa y formó la identidad islámica. Su complejidad en el entrelazamiento de ciencia, fe y poder la convierte en un capítulo único en la historia de la humanidad. Después de más de 5 siglos de prosperidad del califato abasí, su fin llega en 1258, cuando la invasión mongola bajo el mando de Hulagu, nieto de Gengis Khan, destruye Bagdad. Este evento, conocido en la historia como la caída de Bagdad, se convierte en un punto de inflexión para el mundo islámico. Marca el fin de la Edad de Oro y el comienzo de un período de fragmentación, caos y profundas transformaciones. Los mongoles, tras tomar la ciudad después de un asedio, destruyen sus centros culturales e intelectuales, incluida la Casa de la Sabiduría, incendian bibliotecas, matan a decenas de miles de habitantes, incluido el califa Al-Mustasim, a quien, según la tradición, envuelven en una alfombra y pisotean con caballos para evitar derramar sangre real en el suelo. Las consecuencias de esta destrucción son a gran escala y multifacéticas. El mundo islámico, una vez unido bajo el poder de los abasíes, pierde su centro político y cultural. Esto lleva a una mayor descentralización y al surgimiento de nuevas potencias regionales. Veamos qué sucede a continuación. La caída de Bagdad no significa el fin del Islam como religión o civilización. Sin embargo, debilita drásticamente el califato como institución política. Los abasíes nominalmente siguen existiendo en el Cairo, bajo la protección de los mamelucos hasta 1517. Pero su papel se vuelve exclusivamente simbólico. El mundo islámico se desintegra en numerosos estados independientes, y cada uno de ellos se adapta a las nuevas condiciones. La invasión mongola deja territorios devastados, pero también allana el camino para el surgimiento de nuevas dinastías y cambios culturales. Entre las potencias regionales que pasan a primer plano, destacan los mamelucos en Egipto y Siria. Se convierten en un bastión de resistencia contra los mongoles. Su victoria clave ocurre en la batalla de Ain Jalut en 1260, bajo el mando del sultán Qutuz y su general Baibars. Esta victoria detiene el avance mongol hacia el oeste y consolida el dominio mameluco, convirtiendo el Cairo
en un nuevo centro de la cultura islámica y del poder político. En Irán, los ilkhans, fundados por Hulagu, reemplazan a los abasíes. Con el tiempo, adoptan el Islam, especialmente bajo Ghazan Khan a finales del siglo XIII, lo que contribuye a la restauración de la vida cultural. La tradición persa, incluida la poesía de Saddi y Rumi, alcanza su apogeo bajo su patrocinio. En la India surge el sultanato de Delhi, fundado ya en 1206 por Qutb al-Din Aibak. Se fortalece tras las incursiones mongolas gracias a sultanes como Alauddin Khilji, quien a principios del siglo XIV repele con éxito los ataques mongoles y expande su poder, sentando las bases para el desarrollo de la cultura islámica en la región. En el Magreb, lejos de las destrucciones mongolas, la dinastía Hafsí en Túnez mantiene su independencia. Apoyan la erudición y la cultura islámicas, convirtiéndose en herederos de la tradición andalusí, tras el declive de Al-Ándalus. El sufismo en este período juega un papel decisivo en la preservación y transformación del Islam. Tras la caída de Bagdad, cuando la estructura política se derrumba, las hermandades sufíes, como la Naqshbandiyya y la Qadiriyya, se convierten en centros espirituales. Ayudan a preservar la identidad islámica entre amplias capas de la población. El gran poeta Jalal ad-Din Rumi, que vivió en el siglo XIII, con sus poemas místicos en el Masnavi, inspira a millones. Su enseñanza, fundada en Konya, se extiende a través de la orden Mevleví, conocida por los derviches giradores. Los jeques sufíes, como Ibn Arabi de Al-Ándalus, desarrollan el concepto de la unidad del ser, Wahdat al-Wujud, influyendo en la filosofía y la teología. Los cambios culturales se manifiestan en nuevas formas de arte y literatura, por ejemplo. En Irán, las miniaturas que ilustran poemas se vuelven especialmente populares bajo los ilkhans, un hecho poco común. Después de la caída de Bagdad, el erudito Nasir ad-Din al-Tusi, que sobrevivió a la invasión mongola, funda un observatorio en Maragüe, preservando el conocimiento astronómico. Otro ejemplo, Baibars, él mismo un antiguo esclavo, construye mezquitas y escuelas en El Cairo, incluida la mezquita de Al-Azhar, que se convierte en un símbolo de renacimiento. La invasión mongola y la caída de Bagdad destruyen el orden anterior, pero también abren una era de diversidad regional. El mundo islámico se adapta a través del surgimiento de nuevas dinastías, el fortalecimiento del sufismo y la renovación cultural. Esta transformación, acompañada de la pérdida de muchos logros, demuestra la asombrosa resiliencia del Islam en tiempos de música, crisis. Después de la era de los grandes imperios islámicos, otomano, safávida y mogol, el mundo islámico entra en un periodo turbulento y complejo en los siglos XIX y XX, cuando el orden tradicional se enfrenta a oleadas de cambios provocadas por la revolución industrial, la expansión colonial y las ideas de la Ilustración. Esta etapa se convierte en un tiempo de serias pruebas y búsqueda de nuevas vías de desarrollo. Las potencias europeas, como Gran Bretaña, Francia y Rusia, subyugan vastos territorios del mundo islámico, desde el norte de África hasta el sur de Asia, planteando a las sociedades musulmanas la pregunta: ¿cómo preservar su fe e identidad bajo el dominio extranjero? En respuesta a estos desafíos, surgen diversas corrientes: reformismo, islamismo, modernismo, cada una de las cuales propone su propia estrategia de adaptación. Examinaremos cómo el Islam respondió a estos desafíos. Conoceremos a pensadores destacados como Jamal ad-Din al-Afghani, Muhammad Iqbal y Ali Shariati, y descubriremos cómo la religión echó raíces en Europa y Estados Unidos. El colonialismo golpea el mundo islámico en el siglo XIX,
con una fuerza sin precedentes. A principios del siglo XX, Gran Bretaña controla la India y partes de la península arábiga, Francia, Argelia, Túnez y Marruecos, y el Imperio ruso, Asia Central y el Cáucaso. El Imperio otomano, otrora una temible superpotencia, para entonces está debilitado y ha recibido el apodo de el enfermo de Europa. En 1924, su último califa, Abdul-Mejid II, es despojado del poder y la institución del califato es abolida oficialmente, un evento que conmueve profundamente a los musulmanes. La colonización trae no solo opresión política, sino también un choque cultural. Ideas occidentales como el secularismo, el nacionalismo y el progreso penetran en las sociedades islámicas, obligándolas a reconsiderar su fe. Sin embargo, en lugar de una aceptación pasiva de lo ajeno, el Islam responde con una ola de reformas y nuevas ideas. El reformismo se convierte en una de las primeras respuestas al desafío colonial. Su pionero es Jamal ad-Din al-Afghani, nacido en 1838 en Irán, aunque a menudo se presentaba como afgano para unir a los musulmanes de diferentes regiones. Este carismático pensador viaja por la India, Egipto, el Imperio Otomano e incluso Europa, abogando por el renacimiento de la civilización islámica a través de la educación y la unidad. Ve en la ciencia y la tecnología occidentales una herramienta que los musulmanes deben dominar para recuperar el poder perdido. Su famosa frase, «El Islam es una religión de razón, no de obediencia ciega», refleja el deseo de conciliar la fe con la modernidad. Junto con su discípulo Muhammad Abduh, muftí egipcio, llama a la renovación de la Sharia, afirmando que el Islam es inherentemente flexible y capaz de adaptarse. Sus ideas inspiran a una generación de reformadores, aunque al-Afghani sigue siendo una figura enigmática. Se dice que una vez en París debatió con filósofos europeos tomando café en un café, lo que para la época era un gesto cultural audaz. Paralelamente al reformismo, surge el islamismo, una corriente que ve la salvación en el retorno al Islam puro. Uno de sus representantes más destacados es Hassan al-Banna, quien fundó en 1928 en Egipto el movimiento Hermanos Musulmanes. Él cree que la influencia occidental corrompe a los musulmanes y llama a la construcción de una sociedad basada exclusivamente en la Sharia. Su lema, «El Corán es nuestra constitución», suena como un desafío a las autoridades coloniales y las élites seculares. Los islamistas, a diferencia de los reformistas, a menudo rechazan la modernización, viéndola como una amenaza a los valores espirituales. Sin embargo, su influencia crece, especialmente entre las capas pobres de la población, cansadas de la opresión extranjera. Un hecho curioso. Al-Banna era aficionado a los relojes e incluso abrió un taller, lo que es simbólico para su idea de ordenar la sociedad islámica. El modernismo propone un camino diferente, la conexión del Islam con las ideas occidentales. Uno de sus líderes es Muhammad Iqbal, nacido en 1877 en Punjab, entonces parte de la India británica. Poeta, filósofo y jurista, estudia en Cambridge y Múnich, absorbiendo el pensamiento europeo, pero permaneciendo un musulmán profundamente creyente. Iqbal sueña con la reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam, como tituló su libro de 1930. Sus poemas como La queja, Shikwa, donde se dirige a Alá preguntando por qué los musulmanes perdieron su antigua grandeza, se convierten en un himno del despertar. Escribe, «El corazón del musulmán es una espada, su razón es un escudo». Iqbal inspira la creación de Pakistán, aunque él mismo no vive para ver su independencia en 1947. Sorprendentemente, este modernista admiraba a Nietzsche, pero música reinterpretó sus ideas desde una perspectiva islámica. Otra figura poderosa es
Ali Shariati, pensador iraní nacido en 1933. Educado en París, combina la teología chií con el marxismo, creando una ideología revolucionaria. Shariati ve en el Islam una herramienta para la liberación de los oprimidos. Reinterpreta el martirio del Imam Hussein en Kerbala como un símbolo de la lucha contra la tiranía. Sus palabras, cada día es Ashura, cada lugar es Kerbala, inspiran la revolución iraní de 1979. Shariati muere en 1977 en el exilio, posiblemente a manos de agentes del Shah, pero sus conferencias siguen siendo de interés. Curiosamente, le encantaba citar a existencialistas franceses, como Sartre, en sus sermones. El Islam se adapta a los desafíos, no solo a través de las ideas, sino también a través de la geografía. En Europa aparece con los migrantes y aquellos que se convierten al Islam. Para el siglo XX, surgen mezquitas en Londres, París, Berlín. En 1933 se abre la primera mezquita en el Reino Unido en Woking, gracias a los musulmanes indios. En el Islam llega con los esclavos africanos, muchos de los cuales conservan la fe en secreto. En el siglo XX, el movimiento Nación del Islam, fundado por Wallace Fard en 1930, atrae a muchos afroamericanos, aunque su doctrina se desvía del Islam tradicional. Malcolm X, que aceptó el Islam ortodoxo en 1964, se convierte en un representante destacado. La primera mezquita en América aparece en 1929 en Iowa, construida por inmigrantes sirios. Al reflexionar sobre este período, vemos que el Islam resulta ser sorprendentemente resistente y multifacético. El colonialismo divide sus tierras, pero genera pensadores que buscan nuevos caminos. Los reformistas, como Al-Afghani, ven en él la razón. Los islamistas, como Al-Banna, llaman a los orígenes. Los modernistas, como Iqbal, sueñan con una síntesis. Shariati lo transforma en una fuerza revolucionaria. En Europa y el Islam echa raíces, demostrando su universalidad. Sorprendentemente, en 1952, se celebró en Londres un concurso de belleza para musulmanas con hijab, una señal de cómo la fe puede combinarse con la modernidad. El Islam de los siglos XIX y XX demuestra, no se estancó en el pasado, sino que sigue desarrollándose, cambiando y sorprendiendo. A lo largo de su existencia, el Islam ha recorrido un camino desde una humilde llamada en el desierto de Arabia hasta una civilización mundial que ha unido a millones de personas, decenas de culturas e innumerables ideas. Esta no es solo una historia de religión, es una historia de personas, de sus aspiraciones, de sus luchas. Hemos observado cómo Mahoma unió a las tribus en Medina, cómo los omeyas y los abasíes construyeron imperios y cómo sufrieron el colapso, cómo los otomanos, los safávidas y los mogoles crearon sus mundos únicos. Hemos visto cómo el Islam superó crisis, desde las invasiones mongolas hasta el dominio colonial, y cómo cada vez encontró la fuerza para resurgir, ya sea a través de órdenes sufíes o nuevas ideas intelectuales. Desde el racionalismo de la Casa de la Sabiduría hasta el fervor revolucionario de Shariati, la historia del Islam demuestra cómo la fe se convirtió en un pilar en tiempos turbulentos. La civilización islámica no es un monolito, sino una estructura viva y en desarrollo, tejida de triunfos y tragedias, de la búsqueda de la verdad y del anhelo de justicia. Recordemos una parábola de la tradición sufí. Una vez, un viajero preguntó a un sabio, ¿qué es la luz? El sabio respondió, la luz es lo que ves cuando cierras los ojos, pero se revela a través del mundo. El Islam, como esa luz, siempre ha sido una llama interna que la gente ha llevado a través de los siglos, iluminando el camino a través del arte, la ciencia, la ética. Hoy, en un mundo desgarrado por conflictos y la búsqueda de sentido,
El Islam ofrece no solo un rico patrimonio cultural, sino también principios morales, misericordia hacia los débiles, justicia hacia el prójimo y una cosmovisión que enseña a ver la unidad en la diversidad. Su historia demuestra que una civilización vive mientras vivan sus ideas y las personas dispuestas a encarnarlas. Y quizás la lección principal de estos 14 siglos es que en cada crisis reside el germen de un nuevo comienzo, si hay voluntad para cultivarlo. Aquí mismo, según algunos testimonios, también se encontraban imágenes de Jesús y María, lo que indica la apertura cultural de la Meca y la existencia de contactos con el mundo cristiano. Sin embargo, el panorama religioso de Arabia en ese período era mucho más diverso de lo que se suele pensar. En el sur de la península, en Yemen, existían formaciones estatales estables. El reino imyarita en cierto momento proclamó el judaísmo como religión estatal. El rey Yusuf du Nuwas pasó a la historia como el gobernante que organizó persecuciones contra los cristianos en Nairán, un importante centro comercial y religioso. Estos eventos, que causaron resonancia internacional y la atención del reino de Aksum, Etiopía y Bizancio, se reflejaron no solo en las crónicas históricas, sino también en el Corán. En la sura Al-Buruj se menciona a la gente de la Zanja, que murió por su fe. Tras la caída de Himyar, la influencia en la región pasó primero a Etiopía y luego a los sasánidas. Así, el sur de Arabia se convirtió en un escenario de lucha entre potencias cristianas y zoroastrianas por el dominio. El cristianismo, aunque no ocupaba una posición dominante, también era notable en la parte central de la península. Los cristianos árabes, especialmente nestorianos y monofisitas, habitaban ciudades como Yathrib, la futura Medina, Tabuk y Taif. Algunos eran misioneros, otros comerciantes, personas educadas que dominaban idiomas extranjeros. Erigieron templos, participaron activamente en el comercio, influyendo en la élite local. Uno de esos cristianos, según la tradición, fue el monje Bajira, quien supuestamente reconoció en el niño Mahoma a un futuro profeta. La fiabilidad de este episodio es objeto de debate, pero demuestra el grado de penetración del pensamiento cristiano en el ambiente árabe. En el norte de Arabia operaban misiones zoroastrianas, especialmente en las cercanías de Al-Hira y otras ciudades bajo influencia persa. Los zoroastrianos traían consigo la concepción del dualismo, la práctica del culto al fuego, un sistema legal desarrollado y rituales de purificación. Aunque su enseñanza no se extendió ampliamente, su presencia se sentía en las capas superiores de la sociedad. En una posición especial se encontraban los seguidores de la tradición hanifita. Los hanifes eran monoteístas que habían abandonado el politeísmo, pero no pertenecían ni al judaísmo ni al cristianismo. Aspiraban a la fe pura de Abraham, considerándola perdida. Los hanifes no formaban comunidades formalizadas, pero su ejemplo ejercía cierta influencia. Entre ellos estaba, por ejemplo, Zayd ibn Amr, quien rechazaba el sacrificio de ídolos, no comía carne que no hubiera sido consagrada en el nombre de Dios y predicaba la fe en un único Creador. Su hijo, Said, se convirtió posteriormente en uno de los compañeros más cercanos de Mahoma. La Arabia preislámica era una región en la encrucijada de rutas comerciales y corrientes religiosas. Era un territorio de intercambio constante. Las caravanas no solo transportaban mercancías, sino también ideas, leyendas, debates teológicos. En este ambiente, las viejas creencias ya habían perdido su fuerza, y las nuevas aún no se habían formado. En este contexto, la aparición del Islam no fue casual, sino históricamente condicionada.
surgió en una sociedad donde ya existía una búsqueda activa en los ámbitos ético, social y espiritual. Esta búsqueda creó el terreno para un movimiento religioso que estaba destinado a cambiar la historia de la región y luego del mundo entero, en las décadas siguientes. Así era Arabia en vísperas de grandes cambios, fragmentada pero burbujeante, como un caldero donde se acumulaban el descontento, las expectativas y el anhelo de lo nuevo. No es de extrañar que fuera precisamente aquí y en ese momento donde comenzó la historia de un hombre que ofreció una respuesta, y el mundo se transformó. Año 570 después de Cristo. Ciudad de la Meca. En una de las casas de la tribu Quraysh, en el clan de Hashim, nace un niño. Le dan el nombre de Muhammad, que significa digno de alabanza. Su padre, Abdullah, muere antes de su nacimiento. Su madre, Amina bint Wahb, fallece cuando él cumple 6 años. Primero lo cuida su abuelo, Abdul Muttalib, luego su tío, Abu Talib. El niño crece en condiciones difíciles, pero su clan, aunque no es el más rico, goza de respeto. Ya en su juventud, Mahoma acompaña a su tío en viajes comerciales, escucha atentamente las conversaciones de los comerciantes, memoriza poesía y aprende los códigos de honor tribales. No recibe educación formal, pero adquiere sabiduría práctica y de vida. A los 20 años, es conocido en la ciudad como un hombre honesto y fiable. La gente lo llama Al-Amin, el digno de confianza. A los 25 años, es contratado por una influyente comerciante y viuda, Yadilla bint Juwaylid. Ella le encarga liderar una caravana a Siria. Mahoma lo hace brillantemente. Regresa con ganancias y sin pérdidas. Yadilla queda impresionada por sus cualidades. A pesar de que ella es 15 años mayor, le ofrece matrimonio. Él acepta. Su matrimonio durará unos 25 años. Será no solo una unión familiar, sino una asociación basada en el apoyo moral y emocional. Durante este tiempo, tienen hijos que mueren en la infancia, y también hijas, incluyendo Fátima. Con los años, Mahoma se aísla cada vez más. Pasa más tiempo fuera de la ciudad, en la cueva de Hira, donde pernocta solo, reflexionando sobre el sentido de la vida, sobre la injusticia imperante. Le preocupa el mundo que le rodea, el comercio de ídolos, la miseria de los pobres, el abuso de poder, la hipocresía social. No son solo dudas religiosas, es una profunda inquietud interna. A la edad de unos 40 años, una noche, experimenta un evento que él mismo describe más tarde como un contacto con una fuerza externa. Le llena de terror. Corre a casa, tembloroso, pidiendo a Jadilla que lo cubra. Ella no lo juzga, sino que le ofrece apoyo. Ella dice: Dios no te abandonará, pues tú cuidas de los débiles, dices la verdad, cumples tus obligaciones. Ella lo lleva a su pariente, Waraka ibn Naufal, un anciano cristiano. Este es el mismo mensajero que se le apareció a Moisés. Dice Waraka: «Oh, si estuviera vivo cuando tu pueblo te expulse». Mahoma se sorprende. ¿Me expulsarán? Todo el que trae lo que tú has traído se enfrenta a la oposición. Las revelaciones continúan. No tienen la forma de tratados filosóficos. Son textos cortos y poderosos. No se ocupan de discutir la naturaleza de Dios. Dicen: cuiden de los huérfanos. Digan la verdad. No es una reforma ritual, sino una revolución ética. Al principio, solo comparte lo escuchado con los más cercanos. Yadilla se convierte en la primera en aceptar sus palabras. Luego, el joven Ali, el esclavo liberado Zaid, el amigo Abu Bakr. Son personas de diferentes orígenes, pero los une una sensibilidad moral común. La llamada permanece dentro de las conversaciones privadas. Luego se hace pública.
Se sube a la colina de Safa y se dirige a la gente. Si les dijera que detrás de la colina hay un ejército, ¿me creerían? Sí, responden. Entonces sepan que les advierto de un castigo severo. Y desde ese momento comienza la fase abierta de confrontación. La reacción al principio es ambigua. Algunos se dan la vuelta. Pero cuando él comienza a negar el poder de los ídolos y a proclamar la igualdad de todos ante Dios, comienza la hostilidad. Los ancianos de los Quraysh ven en él una amenaza a su posición y a la jerarquía establecida. Le proponen un trato. Uno de los líderes, Utbah ibn Rabi'a, dice: ¿Quieres riqueza? Te haremos el más rico. ¿Quieres poder? Serás nuestro líder. ¿Quieres mujeres? Elegiremos a las mejores para ti. Solo detén tu actividad. En respuesta, Mahoma pronuncia versos de la revelación y guarda silencio. Utbah regresa con sus compañeros de tribu y dice: Esto no es brujería ni poesía, es algo diferente. Comienzan las persecuciones. Primero sociales. Los musulmanes son ridiculizados, ignorados. Luego económicas. Se les prohíbe comerciar. Después físicas. Los esclavos son golpeados, los libres son chantajeados. La familia del profeta sufre penurias. Pronto, todo el clan Hashim es boicoteado. Pasan varios años en un desfiladero cerca de la Meca, experimentando escasez de alimentos y cesando el comercio. Jadilla muere. También muere el tío Abu Talib. Mahoma pierde a sus dos principales protectores. Algunos musulmanes encuentran refugio en Etiopía con el rey cristiano Negus. Él los escucha atentamente, compara el Corán con el Evangelio y se niega a entregarlos. Este se convierte en el primer caso internacional de protección de musulmanes y ocurre no en el mundo árabe, sino en África. Hacia el año 620 se hace evidente. La Meca se vuelve inhabitable para el profeta. No solo lo persiguen, sino que su vida corre peligro. Sin embargo, precisamente en este momento, se encuentra con peregrinos de la ciudad de Yatrib, la futura Medina. Lo invitan a su ciudad. Buscan un pacificador, un juez, un líder que pueda reconciliar a sus clanes en guerra. Mahoma acepta su invitación. Se prepara para la migración. Este evento, que tuvo lugar en el año 622, no fue solo un cambio de residencia. Marcó el comienzo de una nueva era, la Hégira. Desde este momento, el Islam dejó de ser exclusivamente una fe personal y se convirtió en un orden social. Pero de eso hablaremos un poco más tarde. Imaginen un día tenso y caluroso en el año 622, cuando la Meca, este animado centro de comercio y creencias paganas, se convierte cada vez más en un ambiente hostil para el profeta Mahoma y sus seguidores. Los Quraysh, que ocupan posiciones de liderazgo en la ciudad, mantienen firmemente su poder y los ingresos obtenidos de los peregrinos que adoran a numerosos ídolos alrededor de la Kaaba. Las predicaciones de Mahoma, que llaman a la fe en un Dios único, a la igualdad y la justicia, son percibidas por ellos como un desafío que amenaza sus cimientos y su bienestar financiero. Años de paciencia y llamamientos no han dado el resultado deseado. Y después del fallecimiento de su tío Abu Talib, quien a pesar de su incredulidad, protegía a su sobrino según las tradiciones tribales, y la muerte de su esposa, Jadija, la primera en aceptar el Islam y su apoyo moral, la posición de Mahoma se vuelve especialmente vulnerable. Los Quraysh intensifican la presión. Prohíben el comercio con los musulmanes, los expulsan de la sociedad e incluso algunos son sometidos a torturas físicas. En este momento crítico, desde Yatrib, una ciudad situada a 300 kilómetros al norte, que posteriormente se llamaría Medina, llega una oferta inesperada. Dos tribus locales, los Amaweses y los Khazraj, que llevaban décadas en conflicto por disputas de tierras, luchas por el poder y viejas rencillas,
Se enteran de Mahoma gracias a sus predicaciones y encuentros en las rutas comerciales. Ven en él no solo una figura religiosa, sino un hombre capaz de poner fin a sus disputas, y habiendo aceptado el Islam, lo invitan a establecerse con ellos, ofreciéndole el papel de líder y árbitro. Así comienza la Hégira, un evento que se convierte en un punto de inflexión en la historia del Islam. No es solo una migración, sino una huida cuidadosamente planificada, llena de tensión y peligro. Los Quraysh, al enterarse de las intenciones de los musulmanes, actúan con decisión. Anuncian una recompensa por la cabeza de Mahoma y comienzan a seguir de cerca cada uno de sus movimientos. Los musulmanes abandonan la Meca gradualmente, en pequeños grupos, para no llamar la atención. Algunos se van disfrazados de comerciantes, otros bajo el manto de la noche, dejando atrás sus hogares, bienes y su vida habitual.